Muy buenas noches, mis hermanos. Daremos inicio al culto de estudio bíblico de este viernes. Para ello iniciaremos con un preludio al piano de nuestro hermano Daniel Ochoa. Haremos la oración de adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque vemos a cada momento tus maravillas en nosotros y gracias te damos también porque nos has protegido de esta pandemia. Te damos gracias también porque has permitido al hermano de nuestra hermana Noemí Orozco estar mejor de salud. Y también te pedimos por nuestro hermano Federico Basurto, que ha perdido a su hijo, para que tenga fortaleza y que le des también paz y gozo en su corazón. Te pedimos también por toda la congregación para que tú siempre nos lleves adelante en todo. Te pedimos todo esto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora entonaremos el himno número 259, titulado Si hay valor y fe. Valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha, si hay valor y fe. Si es tu vida una carga de cuidados mil, olvidado de todo te podrás sentir, si tu ayuda acudieres a llevar doquier, eso endulza la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha, si hay valor y fe. Pone
Si hay flores y encantos tras invierno cruel, traen encantos la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Mis hermanos, realizaremos ahora una lectura bíblica en la carta a los Hebreos, capítulo 11, de los versículos 1 al 10. Y dice de la siguiente forma: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes de que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, mis hermanos, entonaremos el himno número 250, es promesa de Dios a los fieles. Es promesa de Dios a los fieles salvar, nos invita a benigno la vida a gozar. Aleluya, fe tengo, voluntad abrigando de seguir a Jesús, mi Maestro y Señor. Aleluya, soy suyo, ya por nada me apuro, salvo el rato de ver, de vivir en su amor. Reconozco que lucha muy larga y tenaz, es preciso sostenga quien busque esa paz. Aleluya, fe
seguir a Jesús, mi Maestro y Señor. Aleluya, soy suyo, ya por nada me apuro, salvo el grato deber de vivir en su amor. En el cielo por siglos sin fin viviré, con millares de salvos feliz cantaré. Aleluya, fe tengo, voluntad abrigando, de seguir a Jesús, mi Maestro y Señor. Aleluya, soy suyo, ya por nada me apuro, salvo el grato deber de vivir en su amor. Ahora preparémonos, mis hermanos, para escuchar el estudio bíblico a cargo de nuestro hermano Isaac Sotomayor Gutiérrez. Hola hermanos, buenas tardes. Una vez más les saludo desde casa, ahora desde la sala de mi casa. Necesitábamos conectarnos a internet para no tener que utilizar la pantalla como lo he estado haciendo los viernes anteriores. Así que doy muchas gracias a los muchachos que están colaborando con esta transmisión para que se vea mucho mejor. Siempre deseamos que se vea bien y que pueda llegar lo mejor posible en sus transmisiones en su casa. Como estudio bíblico hemos estado viendo el libro de Hebreos desde hace mucho tiempo, bien lo saben, y hace 8 días iniciamos Hebreos capítulo número 11, ese maravilloso, hermoso, precioso capítulo número 11 del libro de la carta a los Hebreos. Pero solamente leímos los primeros 2 versículos, no avanzamos más. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hasta allí llegamos. Así que hoy hemos de avanzar, pero también hemos de ver solamente 2 versículos, el versículo número 3 y el versículo número 6. Y después entraremos ya de lleno, con el favor de Dios, a ver los personajes bíblicos de los cuales se habla, que les dije hace 8 días. Si analizáramos uno por uno, y quiénes fueron y qué hicieron, a grosso modo nos llevarían 17 semanas, porque se habla de 17 personajes. No lo vamos a hacer así, hermanos, eso lo debe de hacer en casa. Esa es tarea en casa, esa es tarea de escritorio, dedicando el tiempo necesario, la concentración necesaria, y con una concordancia para ver qué es lo que hicieron estos personajes bíblicos. La concordancia que tenemos regularmente detrás de nuestra Biblia puede servirnos, aunque es una breve concordancia, pero puede ser muy útil. Así que, ahora en internet, hermanos, una concordancia en internet que pueda usted bajar, o un diccionario bíblico que pueda usted ver y entonces analizar cada personaje, que no sería mal que lo hiciéramos, pero nos llevaría por lo menos 17 semanas, que son muchas. Hace 8 días hablábamos acerca de la palabra hypostasis, que es la que se utiliza para traducir. Es la original, griega, que se traduce como certeza. Pero decía su servidor hace 8 días que hypostasis tiene varias acepciones, principalmente sustancia, soporte o firmeza. Y en nuestra Biblia, certeza. Después la fe, decíamos hace 8 días, la sustancia de lo que esperamos, la firmeza de lo que esperamos, el soporte de lo que esperamos, la confianza de lo que esperamos. Hypostasis. Así que ahí nos quedamos y hemos de avanzar con los versículos 3 y 6, que a la letra dicen así, hermanos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hagamos oración y dediquemos este tiempo para estudiar. Padre, te agradezco mucho
la bendición que nos concedes de leer tu palabra. Y ruego la luz de tu Espíritu para cada uno de nuestros hogares. Por favor, Padre, ten misericordia y habla a nuestro ser, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nuestro corazón, para que mueva nuestra voluntad y haga acrecentar la fe que tú has puesto en nosotros. Sabemos que esta es don tuyo, es don de Dios también. Así que acrecienta nuestra fe. Leíamos hace 8 días el Evangelio donde los apóstoles les dicen al Señor, aumentanos la fe. Y así hazlo con nosotros, Señor, que podamos tener ese soporte confiados en la roca, en nuestro cimiento, que es tu Hijo Jesucristo, y en ti, Señor, el Dios Trino. Guíanos, pues, te lo ruego encarecidamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si mientras hablo, hermanos, escucharán algún ruido de vehículos, que es lo más seguro, y es que estoy muy cerca ahora de la acera. Dice el versículo número 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Y esta sencilla oración hace que Dios nos lleve al principio de la creación, a Génesis capítulo número 1. Porque, como bien sabemos, todo, absolutamente todo, fue hecho por la palabra de Dios. Por la fe entendemos, está en su pantalla, haber sido constituido el universo. Y la siguiente filmina dice, por la fe entendemos que todo cuanto existe fue creado tan solo por su sola palabra, solamente. Porque hay poder en la palabra de Dios. Dios en sí mismo es todopoderoso. Y cuando Él emite su voz, las cosas son, y es creado. Recuerdo el pasaje de aquel centurión que se acerca al Señor Jesús y le dice de su siervo que está grave, y el Señor dispone entonces para ir, y ustedes bien saben que Él le dice, no soy digno de que entres en mi casa, como en la nuestra tampoco, no somos dignos de que Él entre, pero le dice, solo di la palabra, y mi siervo sanará. La fe de este hombre sabía que solo el dicho del Señor Jesús, sin la necesidad de ir y estar presente, sin la necesidad de tocarlo, con su sola palabra sanaría. Y el Señor dice, no he hallado tanta fe en Israel, y así fue, a la letra, al pie de la letra, con solo su palabra, aunque no leemos ahí mismo en el diálogo de ellos dos, que haya dicho, bueno, tu siervo en este momento es sanado, o haya preguntado, ¿cómo se llama tu siervo? Pues Simón, sé sano en este momento. No, pero la fe de ese hombre, la certeza, el cimiento, el sustento que tenía, la sustancia puesta en el Señor Jesucristo, la extrema confianza y fe, hace eso posible. ¿Podría entonces haber sido posible si no hubiese tenido fe? Claro, el Señor hace cosas aún sin nuestra fe, pero cuando buscamos al Señor, dice el que se acerca debe creer que le hay. Así que aquel que se acercó creía en el poder, en la divinidad del Señor Jesucristo. También, hermanos, el Señor Jesucristo con su sola palabra echaba fuera demonios. Sal de él, y era suficiente. Por la palabra de Jehová, dice el Salmo 33:6, que aparece también en su pantalla. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Y también el Salmo 33:9 dice de la siguiente manera, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, haciendo referencia exactamente a Génesis, porque Él dijo y fue hecho. Así que el escritor de la epístola a los hebreos los lleva a pensar en eso. Por la pura palabra de Dios, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La creación del cosmos, por la omnisciencia de Dios, se formó cuando Él dijo, sea. En esas varias ocasiones que leemos en Génesis,
esto en plena armonía con su omnipotencia, la cual actuó para que fuera. Y no quiere decir que hizo algo más. Su sola palabra, que lleva su poder y su omnisciencia, sea esto y sea aquello. En el principio, dice Génesis, creó Dios los cielos y la tierra. Y aunque allí no afirma que es con su sola palabra, el universo existe por su sola palabra. La palabra entender, que viene del griego, significa consideramos, percibimos. Es literalmente un esfuerzo mental necesario para llegar a conclusiones de fondo. Eso implica entendemos. Es consideramos, percibimos y en un ejercicio mental necesario llegamos a esas conclusiones. Dios hizo todo. Ciertamente por la fe, pero también en el intelecto, porque la fe y el intelecto no están uno en contra del otro. Y aunque en ocasiones el intelecto no llega a abarcar muchísimas cosas, pero la fe, por la fe, hermanos, podemos avanzar y creer lo que la Escritura nos dice. Romanos 1:20 dice, las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles por la creación y podemos entenderlas por medio de las cosas hechas. ¿Sí? Podemos entenderlas. Al ver la creación y al hacer un ejercicio intelectual y hacer un esfuerzo en eso, entendemos la perfección que Dios ha hecho, que es reflejo de su perfección. Ustedes lo han escuchado de mí. La grandeza de nuestro universo refleja la grandeza de nuestro Dios, aunque no en su totalidad. La belleza que hay en nuestro mundo refleja la hermosura y belleza de nuestro Dios, aunque no en su totalidad. Y la profundidad y la potencia y todo. Porque la Escritura así lo dice también. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Es un ejercicio intelectual que nos permite entender cómo está organizado el universo. Porque todas las cosas no surgieron porque sí, sino que Dios las crea y Dios las organizó, aún en el detalle más pequeño, en todo lo más pequeño que existe, Dios intervino. Algunos pueden decir, pruébame científicamente que así fue, que es creación y no fue evolución. Y tenemos que decirles, científicamente hablando, no podemos hacerlo. Así como los hechos históricos, tampoco podemos probarlos científicamente hablando. Recurriríamos a los documentos que existen, pero no a un ejercicio científico. Ni siquiera la gran explosión o el Big Bang puede ser probado científicamente hablando, porque como ustedes bien saben, los hechos científicos tienen que repetirse. Por lo menos 3 cosas, hermanos, para poder comprobar algo científicamente hablando. Número 1, los hechos científicos deben de ser repetitivos o son repetitivos. Si existió el Big Bang, no es repetible. No podemos diseñar experimentos ni siquiera observaciones que nos permitan medir una y otra vez en la gran explosión. No es posible. Y así tampoco es posible probar entonces la creación por científicamente hablando. También las afirmaciones científicas pueden ser falsificadas. ¿Y ha escuchado usted alguna vez que puede ser falsificado el Big Bang o la gran explosión cuando ni siquiera tenemos el original? Porque si hay un original, entonces puede falsificarse, pero si no hay un original. Y también un hecho científico tiene que ser bajo control y en presencia de quien lo hace. Y no podemos hacer una gran explosión y estar ahí presentes y el investigador estando entonces tomando nota. Eso es imposible. Pero por la fe entendemos que ha sido creado el universo por la palabra de Dios.
Es pues la fe, es la certeza de todo esto, hermanos. Una cosa más. Punto número 2. Si hablamos de la creación, que fue exclusivamente hecha por nuestro Dios, por su palabra, y por ello entendemos, por la fe, es una creación ex nihilo. El escritor dice de la carta, entendemos que todo fue hecho de aquello que no se veía. Dice así, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Antes de que Dios diera inicio a la creación, nada existía, salvo Él. Él es eterno. Él no tiene principio de días ni fin de días. Él es el origen de toda existencia. Y todo lo que creó lo hizo sin uso de materia preexistente. No había materia preexistente. Lo que vemos no fue lo que generó lo que vemos. Otra vez, lo que vemos no fue lo que generó lo que vemos. No había nada que ver, no existía nada. El universo no fue formado de lo que vemos. Ex nihilo, como está en sus pantallas, es Dios trajo a la existencia todo lo que vemos cuando no existía nada. Y la existencia sustituyó a lo no existente o a la no existencia. El término latín ex nihilo significa literalmente de la nada. Todas las cosas fueron donde no había nada. No había materia preexistente. Y cuando Él dijo sea, ahora había materia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y no hace solamente referencia a este mundo donde estamos viviendo, este cielo que vemos y esta tierra que vemos. Habla de la materia, habla de todo el universo. La materia con la cual nosotros como hombres forjamos y trabajamos y moldeamos y transformamos, siempre oponen resistencia. Piense en un bloque de madera que un escultor toma. Le pone resistencia, por así decirlo. Tiene que usar el cincel y las herramientas necesarias para ir con mucho cuidado dándole forma a lo que él quiere hacer en el bloque de madera o en el de cantera o en el de piedra. Y para construir siempre hay oposición de la materia, pero cuando Dios creó no había oposición de nada, y aunque hubiese habido materia, que no es así, Dios es omnipotente y pudo haberlo hecho aunque pusiera resistencia. Lea esto conmigo, hermanos, en la pantalla, o sígalo conmigo. La acción de Dios al decir sea emerge de la eternidad. Entonces todo es y se muestra en el tiempo y en el espacio. Lo reitero, la acción de Dios al decir sea emerge o resuena de la eternidad. Entonces todo fue o todo es y se mostró en el tiempo y en el espacio. Y al crear Dios también la materia también inicia el tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Solo en la creación hay tiempo. Una parte del judaísmo y buena parte del cristianismo sostenemos lo que he estado diciéndoles, la creación ex nihilo, es decir, la creación de la nada, pero teniendo como causa de todo únicamente a Dios. No ha habido un tiempo que nada existiera. Dios ha existido siempre. ¿Cómo es esto? Es Dios. Y la revelación que conocemos en Cristo Jesús, porque Dios es hecho carne. Y el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el que vino a revelarnos el Señor Jesucristo, eso nos muestra. Él ha estado allí siempre. Aquí es donde nuestro intelecto y nuestra fe podrían separarse un poco y el intelecto no llegar a comprenderlo.
Lo único que podemos decir y decimos es que a toda causa ha habido otra causa anterior, o toda acción tuvo una causa, pero eso fue también causado por algo y causado y así sucesivamente, pero la causa sin causa es nuestro Dios. Es creación, pero algo más, algunos se oponen, hermanos, a la creación ex nihilo, que es de la nada, y dicen no, hay creación ex materia, es decir, hay creación a partir de la materia. En otras palabras, ciertamente dicen, Dios hizo este mundo, pero con lo que ya existía, con lo que Él no hizo, sino lo que ya había a su alrededor. Eso es creación ex materia. Pero no sostenemos esto, y la Biblia no nos enseña esto. Sostenemos que lo creó lo que se ve de lo que no se veía, como dice la Escritura. Otros afirman lo siguiente, es una creación ex nihilo, otros dicen esto, no hablamos de la creación, ex nihilo nihil fit. ¿Qué quiere decir esta palabra latina o estas palabras latinas? Nada surge de la nada nada se hace. Entonces algunos afirman eso, no, de la nada nada puede surgir y de la nada nada se hace, quitándole entonces al Señor el creador, el poder creador de todo el universo. No, la Escritura otra vez, no sostenemos ni siquiera la creación ex materia y mucho menos este término, ex nihilo nihil fit. Eso sí para el hombre, se aplica al hombre. Es más, ustedes saben que el hombre no crea. El hombre transforma de lo que existe. Y todo lo que tenemos surgió de algo y con el diseño de alguien, del intelecto de alguien. Dice Romanos 4:17, hablando de la fe de Abraham. Creo que lo tengo en la pantalla. Sí, parte de Romanos 4:17, no está todo, pero dice Dios, diciéndole a Abraham, Dios a quien creyó, hablando de Abraham, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. En la versión Dios habla hoy dice, Dios que da vida a los muertos, crea las cosas que aún no existen. En su poder llegan a ser. Sin su poder no llega a ser nada. Absolutamente nada. Allí es donde puede caber la expresión creación ex deo. Perdón por tantos latinajos, hermanos. Creación ex deo, o sea, a partir de Dios. Ciertamente es la creación ex nihilo de la nada, pero es creación ex deo, que proviene y que surge de Dios, de la omnisciencia de Dios y el poder de Dios. Hechos 4:24 dice, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La convicción cristiana. Pero ¿no será una convicción judía? Claro, hermanos. Lo sabemos con uno de los salmos que repetimos constantemente cuando podemos estar en aflicción. O un salmo que nos encanta decir y enseñar a nuestros niños. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que de una o de otra forma, con un texto u otro texto, siempre afirmamos por la fe que Dios es el creador, tal como dice aquí. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Puesto que la materia no es eterna, la materia no se originó en sí misma, pero Dios sí es eterno y Él tiene vida en sí mismo. Es interesante que el versículo que leemos de Hebreos 3 dice, todo fue creado de lo que no vemos, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y a Dios no le vemos, pero allí está. Y al que no vemos fue el que hizo todo lo que no se veía, pero que ahora vemos.
Así que es una creación de la nada, ex nihilo. Punto número 3, hermanos, que debemos de también tener cuidado con esto. Y es una pregunta: ¿creación de demiurgo? ¿Del demiurgo? ¿Qué es esto de demiurgo? En sus pantallas, hermano, lo verán. En la filosofía platónica y para los gnósticos, esto se aplicaba al organizador. Perdón, ahí está. Se aplica al organizador, constructor de todo, o el arquitecto o el artesano universal. Así le llamaba Platón y los gnósticos, el demiurgo, aquel arquitecto universal, artesano universal o constructor de todo. La palabra demiurgo, antes de ser aplicada pensando en una divinidad, no en el Dios que nos revela el Señor Jesucristo, era aplicada solamente a los artesanos. Se les llamaban demiurgos en aquellos siglos, hablamos en Grecia, al carpintero, al herrero y a cualquier oficio. Eso era un demiurgo, alguien que se dedicaba a un oficio, un artesano. Pero después fue tomada esa palabra, como ustedes saben, el lenguaje va transformándose, utilizándose de otra forma, otras aplicaciones, y entonces se aplicó por Platón para decir que había un artesano universal. Pero no estamos de acuerdo como cristianos en sostener y utilizar la palabra demiurgo para hacernos referencia a Dios. Algunos pastores sí lo han utilizado y dicen el demiurgo de todo este universo. Pero demiurgo implicaba que tomaba de lo ya existente la materia y entonces la forjaba, la trabajaba. Pero otra vez vengo, no había materia cuando Dios da inicio a la creación. Es ex nihilo, sin materia. No creación ex materia, con lo que ya existía. Entonces no se aplica jamás el término demiurgo a nuestro Dios. Jamás, al Padre, al Trino Dios. Porque en la creación, como hemos de ver, participa la Trinidad. Eso es aplicable para esas filosofías. Pero no estamos hablando entonces del Dios revelado por nuestro Señor Jesucristo. Además, para los gnósticos, el demiurgo resulta la encarnación de lo maligno, ya que atar al ser humano, lo ataba al ser humano a las pasiones materiales. O sea, para los gnósticos decían, el demiurgo es un ser maligno, porque crea lo material, y entonces el hombre se ata a lo material, y vive para lo material, y muere solamente para lo material. Y pensando en el pecado, hermanos, sin Cristo, pues así es exactamente un hombre. Un hombre sin la salvación, sin la redención en Cristo Jesús, sin la comunión con el Padre, sin la guía del Espíritu. ¿Para qué vive, hermanos? Vive para la materia. Y su materia lo material se vuelve en Dios, lo que sea. Y vive y se desgasta y toda su energía es por la materia. Aunque, como dijimos hace unos días, no hay nada que se lleve en su mano a la hora de morir. La materia sería mala, hermanos, cuando Dios dijo y vio que todo era bueno. Todo es bueno, hermanos, en la luz del Señor, guiado, viviendo en Cristo Jesús. Que es utilizado para más es otra cosa, pero Dios todo lo que creó lo hizo bueno, y vio Dios que era bueno. También, hermanos, este versículo 3 de Hebreos nos debe llevar a considerar que la creación fue hecha o realizada en consejo divino. La creación la lleva a cabo por determinación. Primero, nuestro Dios Trino lleva a cabo la creación por determinación propia. Fue un acto de su propia voluntad en su soberanía. No tenía necesidad de hacerlo. No tenía presión de hacerlo, ni nadie que estuviera sobre encima de él para que lo hiciera. Es decir, para mostrar su gloria en la creación que realizó, para que fuese glorificado su nombre,
que lo vamos a ver en un momento más. En esta creación Él encontró el beneplácito, pues, como dije hace un momento, todo era bueno. Lo único que dijo no es bueno es cuando ve a Adán y ve que no hay compañera o compañero para él, compañera, porque fue compañía, pero crea a una mujer. No es bueno que el hombre esté solo. La creación en consejo divino, es decir, la creación fue llevada a cabo por deliberación divina, pues la Trinidad participa en ella, en deliberación y en acuerdo divino entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así como la redención lo fue. Ustedes bien saben, hermanos, de memoria, Juan capítulo número 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo número 2 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, haciendo referencia al Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, en el principio creó Dios, sí, el Dios Trino. Es más, la palabra que se utiliza, o el término hebreo que se utiliza para Dios en Génesis capítulo 1, si mal no recuerdo, es... aquí están los muchachos. No es el término Adonai, no es el término Jehová, es el término... ahorita lo recuerdo, hermanos. Sí, ahorita lo recuerdo, perdón. Pero habla acerca de el Dios plural en sí mismo, Elohim, el Dios plural. No la pluralidad de dioses, sino en la unidad de Dios. Una pluralidad que comprendemos con la revelación que se va haciendo más clara y más amplia, y sobre todo en el Señor Jesucristo, donde nos habla que Él y el Padre uno son, y también el Nuevo Testamento enseñándonos la divinidad del Espíritu Santo. Dice Colosenses 1:16 también: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, haciendo referencia al Señor Jesucristo. Pero alguien pudiera decir: ¿y dónde queda la participación del Espíritu Santo? Pues la Escritura nos dice en Génesis 1 también que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y alguna interpretación de eso por las palabras hebreas es como cuando un ave revolotea sobre su nido y da calor para generar vida en aquellos huevos que ha depositado en el nido. El Espíritu Santo moviéndose con el poder de Dios, moviendo sobre la faz. Además de ese versículo pudiéramos leer Job 33:4, que aparece en sus pantallas. Y dice así: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo. Pudo estar escrito Dios me hizo, pero añade el Espíritu de Dios me hizo, interviniendo el Espíritu Santo, como les dije. Y también el Salmo 104 dice de la siguiente manera, hermanos: 104:29, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser, y vuelven al polvo. Y el siguiente versículo, el 30, envías tu espíritu y son creados, y renuevas la faz de la tierra. Envías tu espíritu y son creados. Sí, la creación fue hecha en consejo divino, en la participación de la Trinidad. Una cosa más, hermanos, ya llevamos 4. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. El universo fue creado de la nada. No aceptamos el término demiurgo, y la creación fue hecha en consejo divino. Una cosa más,
Punto número 5. La creación fue hecha para su gloria. El propósito de toda ella es manifestar su gloria y para que Él sea glorificado. No fue creado todo lo que vemos para el mero deleite del ser humano o del hombre. Ciertamente nos deleitamos y nos maravillamos con todo lo que Dios ha hecho, pero pensar que todo es solamente para el gozo y el deleite del hombre, eso es un humanismo antropocéntrico. O sea, el centro del universo es el hombre y todo fue creado solamente para su bien y su deleite. Hermanos, ciertamente que sí, pero el propósito principal es manifestar la gloria de Dios, el poder de Dios. Dios dándose a conocer por medio de la creación, aunque la máxima revelación de nuestro Dios siempre es el Señor Jesucristo. Todo lo que Dios hace, lo hace por su gloria, porque lo demás, hermanos, sería politeísmo. Porque esa es una pregunta, hermanos, que nos hacemos, o algunos se hacen, y nosotros también no la hemos hecho en algún momento. ¿Y por qué todo tiene que ser para su gloria? Porque si dejamos de dar honra y gloria a Dios, entonces se la daríamos a alguien más, que no tiene las características de nuestro Dios, que no es Dios, que es una criatura, y entonces sería un pecado. Romperíamos la ley de Dios, el primer mandamiento, y tendríamos un ídolo, cualquiera que esté fuera. Todo es para su honra y su gloria, exclusivamente. Romanos capítulo número 2, si mal no recuerdo, dice: los hombres profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Es capítulo número 1. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es idolatría, eso es politeísmo. Dejan de glorificar a Dios y empiezan a glorificar la creación. Dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, todo es para su honra y su gloria, porque no hay nadie más que merezca la honra y la gloria. Todos los demás, todo lo que existe, solo es creación. Solo Él es el Creador. Por tanto, merece toda la honra, todo nuestro respeto, nuestro amor, nuestra atención, toda la alabanza. Salmo 8:1, que bien conocemos, hermanos, dice así: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Todo lo que vemos en esta creación nos hace glorificar tu nombre, porque por fe entendemos que por tu palabra ha sido creado todo. De modo que lo que se ve o vemos fue creado de lo que no se veía. Y también en el Salmo 19:1 dice de la siguiente manera: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Al entender, hermanos, porque eso implica también ese término que les dije, por la fe entendemos el uso de nuestro intelecto, al entender la forma en que está ordenado el mundo y el propósito que tiene cada cosa y cada ser, porque todo lo que Dios creó tiene un propósito. Al entender eso, somos testigos que cada cosa creada refleja la gloria de Dios, pues Dios es un Dios de orden y un Dios de propósito. Y es lo que vemos en la creación: un orden perfecto y un propósito en la creación. Y concluyamos con el versículo 6, que de manera sencilla lo hemos de ver. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Este es un principio inquebrantable.
No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Ni siquiera nos podemos acercar a Él si no tenemos fe. Oiremos de Él y veremos lo que Él ha hecho en la vida del hombre y en las cosas. Pero si no hay fe en la existencia de Dios, jamás se buscará. Si de por sí el hombre por su pecado no lo busca por sí mismo, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aunque eso habla ya ciertamente a los creyentes. Dice esto que, hablando de Enoc, porque hace referencia exactamente a estas palabras del versículo 6, a lo que el versículo 5 dice de Enoc, es su contexto. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Habla de Enoc. Enoc agradó a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible caminar con Dios. Y como decía, ni siquiera buscar a Dios. Lo que implica esta fe, hermanos, implica que la fe se muestra al caminar con Dios, agradándole en todo. Esto también implica la fe, caminar con Dios, andar con Él y agradarle en todo. Según Strong, en la raíz primitiva de agradar es caminar literalmente y figuradamente. Es caminar en todo. Caminar a lo largo, caminar a buen ritmo y continuamente. Es caminar con alguien que se está familiarizado. Y Enoc, hermanos, Enoc, utilizando esta raíz hebrea antigua, caminó literalmente y figurativamente. Hablamos de obediencia. A lo largo de su vida caminó, a buen ritmo con el Señor caminó, continuamente, y familiarizado con Dios, agradó a Dios, su andar fue grato delante del Señor, porque el creyente, nosotros estamos llamados a una vida nueva en la esfera de la fe, y viviendo, hermanos, agradándole. Ese es el propósito también, esa es nuestra responsabilidad, agradándole. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero esta fe se manifiesta de manera viva en nuestro andar. Es la santificación. No dice 2 Corintios 5:7, por fe andamos y no por vista. La fe conduce a una dependencia del Señor, que esta dependencia dinamiza y conduce la vida del creyente, dando como resultado una santificación práctica, algo que se ve. Le dinamiza, le da poder, el poder del Espíritu Santo para andar, no solamente para testificar, sino andar conforme a Él. Y esa fe, guiada por el Espíritu, lo conduce al creyente, dando como resultado una vida piadosa, una vida de santidad. Creemos ciertamente en la existencia de Dios porque se da a conocer a aquel que se acerca con fe. Por muy débil o pequeña que esta fe sea, hermanos, eso nos lleva a andar con el Señor. Claro, la fe en el arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Recordemos que el tema del capítulo completo y de la epístola completa, la de Hebreos, es la fe en el Salvador, en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y la perseverancia en esa fe, el desarrollo y fortalecimiento de la misma, pues es la única manera de acercarnos a Él. Sin fe no es posible acercarnos a Dios y no es posible sin fe conocer a Dios. Solo estando en Dios, a través de su Hijo, podemos conocer a Dios,
pues Él se da a conocer en Cristo, y en esa relación que tenemos guiada por el Espíritu, más y más y más. Solo estando en Dios podemos conocer a Dios. Sin Dios no podemos conocerle a Él. Por la fe entendemos así haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este entendimiento, esta conclusión, a esa conclusión llega nuestro intelecto por la fe. Concluyamos, hermanos. Recordemos Gálatas 2:20 para concluir. Aunque no lo escribí todo en su pantalla, pero bien saben, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa es la parte. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Perdón, me equivoqué, ahí está. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo que vivamos, hermanos, absolutamente todo lo que vivamos, vivámoslo en fe, en la fe del Hijo de Dios, el que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Todo lo que vivo en la carne, todas las experiencias que el apóstol Pablo estaba teniendo en sus viajes misioneros, en su comunión con el Señor, todas aquellas persecuciones, todos aquellos encarcelamientos, todos aquellos rechazos y también aquellos gozos de ver almas convertidas a Cristo, todo lo vivía en la fe del Hijo de Dios. Y todo lo que estemos viviendo, hermanos, sea la circunstancia en la que estemos, vivámosla en la fe del Hijo de Dios. Hace poco estaba yo repasando otra vez, hermanos, la historia de los misioneros que murieron en los Aucas. Estuvieron aquí mis sobrinos unos días como de vacaciones en casa, y les puse una pequeña película para niños, una caricatura que habla de Jim Elliot, y creo que también les puse la película que se llama Al final de la lanza. Y ustedes bien saben que entre los que murieron estaba Jim Elliot y Nathanael Sainz, aparte otros 3. ¿Cómo sus viudas, la viuda de estos 5, la de los 5, pero en particular la de Nathanael Sainz y Elizabeth Elliot y Jim Elliot, cómo sus viudas vivieron esa tragedia, hermanos? El que sus esposos hayan sido muertos a lanza a la ribera de un río en el Amazonas. De esos 5 hombres, un cuerpo no fue hallado. ¿Cómo lo vivieron? En la fe del Hijo de Dios, el que amó y se entregó por ellas, como por nosotros. Y esa fe y ese amor les hizo a 2 de ellas, a Elizabeth Elliot, a una de ellas, Elizabeth Elliot, y la hermana de Nathanael Sainz, Raquel Sainz, regresar con la tribu que habían dado muerte a sus hermanos y vivir con los homicidas de aquellos hombres para predicarles el Evangelio y hablarles del amor de Cristo. Vivieron lo que les aconteció, todo lo que vivieron, lo vivieron en la fe del Hijo de Dios. Y en esa fe regresaron a la tribu, y ustedes saben el resto de la historia. El Espíritu de Dios tocando el corazón de esos hombres, la palabra de Dios penetrando como espada de 2 filos, y el testimonio viviente de estas 2 mujeres amándolos a ellos a pesar de lo que había sucedido, y los llevan a Cristo Jesús. Todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así vivamos, hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oremos, hermanos. Que Dios les bendiga. Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias porque me permites considerar estas palabras tuyas. Como suelo decir, Señor, y tú lo sabes, de manera muy sencilla, pues hay tanto
tanta profundidad que no alcanzo, Señor. Pero que la luz tuya ahonde y abunde en la vida de mis hermanos, para que ellos lleguen a más conocimiento y podamos, Señor, vivir en fe, andar en fe, no por vista, para que podamos ser gratos a ti, porque sin fe es imposible agradarte. Concédenos caminar, Señor, contigo, como dice el versículo anterior, hablando de Enoc. Agradó a Dios, y es que nuestra fe, que nos lleve a una santidad práctica, sea grata delante de ti. Bendice a la iglesia, bendice a los hermanos, bendice a los ancianitos, Señor. Te lo suplico. Sé con el hermano Basulto, conforta su corazón y conforta el corazón de la familia de su hijo. Te lo ruego, Padre. Nadie más que tu Espíritu puede consolarnos, Señor. Hazlo en su vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Disculpen que haya sido un poco más de tiempo, pero considero que están en casa y pueden verlo. Si hay preguntas, escríbanme, hermanos. Y me gustaría saber si les quedó algo, con qué se quedan de este estudio bíblico. Hasta pronto. Ahora entonaremos un último himno, mis hermanos, y este himno es el himno 122, Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu costa, Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador se entrega en los brazos de un sueño traidor, mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Ahora tenemos un testimonio por parte de nuestro hermano, de agradecimiento por parte de nuestro hermano Miranda. Agradezco infinitamente, hermanos, su visita de ustedes. Les agradezco también la atención que tienen para con mi esposa al traernos esto que ella necesita en primera instancia. Y quiero mandar un saludo a toda mi iglesia, especialmente a mi hermano pastor, al cuerpo de diáconos y a toda la iglesia en general, pidiéndoles que se cuiden mucho, hermanos, de esa pandemia y que el Señor esté con ustedes y que el Señor los bendiga. Nosotros aquí estamos encerrados, tal y como nuestras autoridades lo requieren, y esperemos primeramente Dios vernos pronto ahí en el santuario de nuestro Señor. En el nombre de Cristo les doy gracias a todos, hermanos. Amén. Gracias. Ahora haremos la oración de despedida. Voy a invitar a mi esposa para que nos haga la oración de despedida y después se entonará un postludio. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la vida que nos das cada día. Gracias, Señor, también porque nos permites alabarte y adorarte a través de este medio y nos permites estar reunidos como hermanos.
Gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Ahora, Señor, te pedimos que en el culto del día de hoy tú permitas que cada palabra que escuchemos penetre en nuestros corazones y sea discernida. Y que, Señor, también te pedimos que nos des más fe, más confianza, Señor, para siempre depender de ti. Cuídanos, Señor. Cuida de todos los enfermitos, de todos los hermanos de la iglesia, de todas las personas que tienen cargas, Señor. Que esas cargas sean depositadas en ti. Danos sabiduría para que seamos guiados por ti. Cada acto que realicemos sea en tu nombre. Acompáñanos en todo momento y acompaña a cada uno de nuestros hermanos de la iglesia en todo este fin de semana. Está con nosotros por pedirte el nombre de tu Hijo amado. Amén.